El Senado Federal se prepara para aprobar una medida que ya tuvo el visto bueno en la Cámara para detener la declaración de emergencia anunciada por el presidente Donald Trump. Congresistas republicanos, incluyendo a Rand Paul, anunciaron que votarán a favor de la medida, aunque Trump ha iniciado o ha indicado que vetará la medida. Y en Canadá, la crisis del gobierno de Justin Trudeau por alegadamente interferir en una investigación sobre el pago de sobornos ha provocado la salida de 3 miembros de su gabinete, incluyendo la jefa del Ministerio del Tesoro. Para analizar estos temas se encuentra en nuestros estudios el experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y comenzamos por Canadá o Estados Unidos. Hoy le doy... Vamos a empezar por Estados Unidos. Entonces hablamos del muro. Sí, estamos hablando de un intento del cuerpo, ¿verdad?, del alto cuerpo legislativo, de simple y llanamente dejarle saber a Trump las declaraciones de emergencia son necesarias en un momento de verdadera emergencia nacional. Y aunque es cierto que la situación del muro la situación de la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México es precaria, esta no amerita una declaración de emergencia. Lo que sí amerita es un diálogo honesto y sincero alrededor de la seguridad fronteriza, que ya es, y hay que decirlo, ¿verdad?, porque no podemos repetir demasiado, es el hecho de que la frontera entre los Estados Unidos y México es una de las más vigiladas, y lo cierto del asunto es que más allá de los incidentes recientes, en los últimos 15 años, la penetración de la frontera, sobre todo por parte de mexicanos que entran ilegal o indocumentadamente a los Estados Unidos, se ha reducido sustancialmente. Y lo que se trata entonces es de instaurar un diálogo, crear una estrategia y una política de seguridad fronteriza y, claro está, una política migratoria que ha sido inconsistente a través de los años y que, hay que decirlo, los demócratas tampoco han sido muy proactivos en crear una política migratoria racional que pueda entonces paliar esa crisis. Vamos a pensar que el Senado esté consono con la Cámara, pero ya Donald Trump ha empeñado su palabra con lo que va a hacer o con lo que va a ejecutar. Exactamente. Entonces, él insiste, ¿no? Es una persona bastante voluntariosa, el presidente de los Estados Unidos. Y se queda solo en el juego porque la mayoría republicana está en el Senado. Absolutamente. Entonces quedará entonces de parte de los directivos del Partido Republicano, pero sobre todo del liderato republicano en el Senado y en la Cámara, de presionar al presidente a aceptar algún tipo de compromiso o consenso para poder entonces movernos hacia adelante. Entonces, ¿usted cree que eso evitaría una declaración de emergencia o va a utilizar el privilegio de una resolución? El problema de todo esto es que si él veta esa resolución o ese voto del Senado, se necesitarían 2/3 partes, tanto en Senado como en Senado como en Cámara, para poder entonces sobrepasar ese veto. Y eso es lo que expertos alegan no hay. 2/3, pero que no hay suficientes números para votarle y pasarle por encima al veto del presidente. Así que entonces estamos esencialmente en el mismo lugar. Entonces, desde el punto de vista de lo que dice la Constitución, ¿puede o no el presidente, sin el aval del Congreso, declarar una emergencia? De hecho, ya la declaró. Y el problema es el siguiente. El usar esta declaración de emergencia para algo que un buen sector de la élite política estadounidense considera que no es una emergencia, lo que hace es precisamente provocar lo siguiente, que el presidente se está excediendo en sus capacidades constitucionales, que puede usar cualquier excusa o cualquier argumento para simple y sencillamente declarar un estado de emergencia, subvirtiendo con eso no solamente la teoría la doctrina de pesos y contrapesos, sino también la doctrina de balance de poderes. Bueno, entonces vamos a tomar el avión de Washington a Canadá, en donde hay otro lío también. Así es. Estamos hablando de un escándalo que ha tomado aire en los últimos días. 3 ministros del gobierno canadiense han renunciado y, claro está, el mismo primer ministro, que ha tenido una luna de miel extraordinaria de 3 años y medio, se ve cuestionado en su posición por el hecho de una presión indebida a un consorcio, SNC-Lavalin, que es un consorcio de ingeniería que está basado en Montreal. Este consorcio fue señalado en 2011 por un esquema de corrupción en Libia, donde se le dieron ciertos sobornos, se le pasó cierto dinero al hijo, uno de los hijos de Gaddafi, para favores en el gobierno, cosa que fue señalada, y evidentemente esta compañía
en Canadá fue vedada de hacer negocios con el gobierno en virtud de esa corrupción corporativa. Pero ¿cómo se cae en este escenario cuando se trata de un asunto que es conocido desde hace unos 6 años? Ciertamente, pero existen algunos elementos de exención. La compañía puede ser eximida de esa veda si paga una multa y si hace algunos gestos de responsabilidad social corporativa. Lo que pasa es que la ley también es muy clara en el sentido de que es a la discreción del ministro de Justicia de decidir si esta exención procede o no, y el interés económico nacional no puede ser un criterio para cancelar la veda. Entonces la presión viene hacia la ministra de Justicia, Jody Wilson, que acaba de renunciar precisamente por el hecho de que Justin Trudeau la presionó, según el alegato de ella, indebidamente para que pasara esa exención. Bueno, profesor, gracias por su Claro análisis que sí. de hoy día. Recuerden que lo pueden seguir a través de Twitter y Claro Facebook. que sí, José _Rivera, y en Facebook, facebook.com/Profesor Rivera. Y gracias por el servicio al país. Claro. Pasamos ahora a otras noticias internacionales. En Reino Unido, agentes hallaron esta tarde varios paquetes que contenían pequeños artefactos explosivos improvisados. Los mismos fueron localizados en los aeropuertos de Heathrow y London City y en la estación de metro de Waterloo. Las autoridades confirmaron que se trataba de explosivos. Los paquetes todos estaban dentro de sobres de color marrón y fueron analizados por el laboratorio forense de la policía. Agentes irlandeses se unieron a la investigación. 2 de los 3 paquetes tenían matasellos británicos. Los investigadores no descartan que los 3 hallazgos estén relacionados y se mantienen abiertas todas las posibilidades. Este incidente ocurre a solo días que el Parlamento decide si aprobará una propuesta de los diputados laboristas para realizar un segundo referéndum sobre el Brexit. El gobierno de China anunció hoy un aumento en la tasa de crecimiento económico, y es que el primer ministro del país, Li Keqiang, anunció ante el Pleno del Congreso Popular una subida del crecimiento del Producto Interior Bruto del 6.5%, acompañado de una rebaja fiscal para estimular la actividad económica. Li advirtió que la segunda economía más grande del mundo gastará más en desarrollo tecnológico, incluyendo inteligencia artificial, automóviles eléctricos y biotecnología, entre otros. Este anuncio se da en momentos en que continúan las conversaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático para evitar un aumento de aranceles. En Siria, miles de personas huyeron hoy del último enclave controlado por el Estado Islámico en el este de Siria, siendo la derrota más reciente del grupo terrorista. El portavoz de las tropas kurdas, que son apoyadas por Estados Unidos, indicó que unos 3.000 refugiados huyeron de la villa de Baguz, estableciendo un cordón humanitario organizado por las fuerzas democráticas sirias. El éxodo ocurre 3 días después que las tropas kurdas atacaran enclaves del Estado Islámico en esa ciudad, ubicada a orillas del río Éufrates y cercano a la frontera con Irak. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Estados Unidos de haber evitado la salida de los civiles previo al ataque kurdo. Ya regreso, tiene comida y medicamentos almacenados para una emergencia. Si no, le informamos más adelante cómo prepararse. Adelante.